Bueno, el paisaje, primero vamos a ver qué es lo que es un paisaje. Un paisaje es la representación gráfica de la geografía, del espacio geográfico y de la cultura de un lugar, desde el punto de vista de un observador. Como tiene que ver con el punto de vista de un observador, tiene mucho que ver con la percepción del mundo que ese observador tiene y de ese recorte que hace, ¿no? Tiene mucho que ver con la cultura de la cual proviene, y justamente vamos a ver que a medida que vamos a ir mirando, hay una selección de los elementos que contiene el modelo. Como el modelo es tan grande, como el paisaje es un modelo tan grande que encima nos incluye porque estamos dentro de él, tenemos que hacer, cuando sacamos una foto o cuando pintamos o dibujamos, tenemos que hacer una selección de los elementos que queremos mostrar. Entonces, en esa selección, pienso yo que está, o en esa síntesis de elementos, pienso yo que está la propia personalidad del autor, ¿no? de la persona que está detrás de la obra. Entonces, nosotros vamos a decidir qué recorte hacer y qué decir sobre el paisaje. Cada uno de estos elementos puede ser, como les comentaba hace un ratito, nos podemos enfocar en el color, en el movimiento de personas, si es que hay personajes dentro de ese paisaje, en la atmósfera, también puede tener que ver con nuestro propio estado de ánimo, ¿no? Al percibirlo y después pasarlo después a la mano, ¿no? O a la foto, si es lo que estamos buscando. Y como les decía, justamente requiere de una gran selección de elementos, porque bueno, de hecho, si nosotros, todos los que estamos acá, nos paramos en una esquina, en una misma esquina, mirando hacia un mismo lado, todos vamos a recoger diferente información de ese paisaje. Todos no vamos a ver lo mismo, vamos a ver diferentes cosas porque vamos a estar ya de por sí seleccionando qué nos llama la atención y qué no. Entonces, el paisaje, les cuento que fue un género que en realidad era ninguneado, no era un género importante hasta cierto punto de la historia. Esto tiene que ver con que justamente desde el Renacimiento, y sobre todo en el Barroco, las escuelas italianas, francesas, las escuelas europeas que tenían gran peso, no hacían arte como lo conocemos nosotros hoy. Lo que hacían era educar. El arte se utilizaba como método de enseñanza, ¿sí? Es decir, si la iglesia necesitaba contarle al mundo pasajes de la Biblia, de los evangelios, bueno, no se podía hacer solo a través de las letras, porque mucha gente no sabía leer ni escribir. Entonces se utilizaba la obra de arte como una enseñanza de alto impacto. Fíjense que hoy sigue siendo tan importante la imagen como entonces, ¿no? Muchísimos siglos después. Lo que quiero decir es que justamente el paisaje estaba bien si formaba parte de una escena histórica, de una escena, ya les digo, religiosa, mitológica. O sea, el fondo era un paisaje que daba como un escenario a lo que se desarrollaba después, que era muy importante. Y para mí hay un quiebre, hay algo muy importante que pasa para que el paisaje empiece a cobrar relevancia, que es justamente que en el Renacimiento hay un gran descubrimiento de Filippo Brunelleschi, que es un arquitecto, que empieza a estudiar una fórmula que se le puede aplicar al arte para poder mostrar las cosas de manera más realista. Acá ustedes ven a la izquierda una obra de Giotto, en el medio una de Masaccio y finalmente una de Da Vinci. La obra de Giotto di Bondone, él fue uno de los artistas de la Edad Media, ya pisando el Renacimiento. De hecho, se dice que él es como el artista que hace el quiebre y que genera el Renacimiento. Giotto lo que hace es empieza a interesarse por la representación más naturalista, o sea, trata de decir, bueno, ¿cómo hago para lograr profundidad? Ven que acá está seccionado en planos la obra. De todos modos son todos chatos y están todos encimados, ¿no? También en esa época, en la Edad Media, se usaba la jerarquización de las figuras como para que uno se diera cuenta quién era importante, ¿no? Entonces siempre Jesús o la Virgen o quien fuera, o el santo que fuera, quien estaba representado, el protagonista siempre es mucho más grande la figura que el resto, pero no tiene relación con los objetos ni con el espacio que abarca, ¿no? Entonces en esta obra de Giotto, ustedes pueden ver que hay
varios planos porque él estaba interesado en ver cómo hacer para mostrar profundidad, ¿no? Con Brunelleschi, él empieza con la perspectiva lineal. Entonces Brunelleschi dice, bueno, hay que encontrar un punto de fuga. El ojo ve las cosas cuando se van hacia cierto punto, nos genera profundidad. Fíjense, el fresco de Masaccio en Santa María Novella, lo vi en vivo, es hermoso y no tiene nada que ver los colores, es rosado, un color mármol alucinante, es un fresco precioso. Se dice que esta es la primera obra que tiene una perspectiva lineal, como la conocemos hoy, que para nosotros es totalmente normal ver una obra así. Pero fíjense el túnel, ¿no? Esa glorieta que tiene encima Jesús, que se va hacia el fondo. El punto de vista está ubicado justo donde estamos nosotros, en el peldaño donde está el esqueleto. Y todos los elementos, o sea, todo se va a transformar o se va a construir en base a que todo tiene que ir a ese punto. Es un punto de fuga central. Y esto lo que genera es una profundidad. Y es un gran quiebre para el arte occidental, el conocimiento de estas perspectivas. Y poco a poco muchos artistas lo van a ir tomando y lo van a ir perfeccionando. Miguel Ángel fue uno de ellos, por ejemplo, pero Da Vinci, fíjense, en la Virgen de las Rocas, qué belleza es ese fondo, ¿no? Que en realidad es un paisaje que tiene muchos metros de fondo, tiene muchísima profundidad. Y además Da Vinci aplicaba el esfumato, que es esto de ir desapareciendo poco a poco, a medida que se va yendo hacia el fondo, se va desapareciendo, se va borroneando los objetos. Que así es como nosotros vemos. Lo que ellos están buscando es, de algún modo, mostrarnos las cosas como nosotros las vemos, ¿no? Bueno, de eso después se trata cuando los cubistas dicen, bueno, dejemos la trampa del ojo. La trampa al ojo es justamente esto, la perspectiva, y que nosotros sintamos que estamos frente a una ventana que nos lleva a otro lugar, ¿sí? Entonces, poco a poco lo que empieza a pasar es que cobran mucha relevancia esos fondos, porque ya no son solo el escenario, sino que además tienen profundidad y pueden generar un ambiente determinado. Ya no es todo chato. Entonces se va profundizando el fondo gracias a la perspectiva, y así eso le da al paisaje un nuevo peso. Y estas son las primeras obras que vamos a ver donde el paisaje ya tiene un protagonismo importante. Fíjense, estas obras son de Joaquín Patinier, y lo que pasa con el paisaje es que, como les contaba, era un género de segunda, que no se desarrollaba por sí mismo, solo, que para nosotros hoy es impensado, porque el paisaje es como igual que una naturaleza muerta, se puede hacer una pintura tranquilamente, pero en ese momento no era útil, digamos, no era necesario. Lo que pasa con cierta región, como por ejemplo los Países Bajos, Holanda y los flamencos, como ellos no estaban tan abocados a la pintura religiosa, justamente por la reforma de Lutero en Alemania, lo que ellos se pueden desprender un poco de escenificar y mostrar, ¿no? Las escenas bíblicas. Entonces, como tienen el camino más allanado a crear más libremente, empieza a pasar que aparecen estos artistas que empiezan a pintar estos espacios con un tinte un poco más fantástico, si se quiere. Fíjense los fondos, fíjense las nubes, esos cambios de luz que hay, como que siempre hay una tormenta a punto de llegar, ¿no? También esto está muy de acuerdo con que durante el siglo XVI y XVII empieza el comercio en las grandes ciudades, ¿no? Y todo ese movimiento de viajar hace que te des cuenta, a los artistas les hace dar cuenta de los contrastes que hay entre un espacio geográfico y otro, o sea, su propio lugar de origen y otra ciudad a la que por ahí llevaban o traían cosas, ¿no? Y eso también ayuda, esos contrastes, darse cuenta que existen otros espacios y tratar de reflejarlos forma parte del crecimiento del paisaje como un género, ¿no? De estos artistas del norte, súper interesantes, también vamos a tener a Bruegel, que es un artista que además le gustaba mucho mostrar la vida social. Esto que les contaba, el paisaje puede también formar parte de la cultura, mostrar la cultura del lugar, cómo se mueven, cómo trabajan, ¿no? Entonces, esta sería una naturaleza más, si se quiere,
más trabajada, ¿no?, por el ser humano. Y fíjense, la Torre de Babel, es increíble esa pintura, increíble. Fíjense cómo se va transformando un poco esto que les contaba del fondo, ¿no? Él usa la perspectiva. Ya empieza a fugar, a irse, a hacerse más chiquitito todo lo que está lejos y más grande, un poco más grande lo que está cerca, ¿no? Él usaba mucho este recurso, si ven acá, este recurso de la gente que siempre está en un primer plano, están bien grandes, y después todo fuga, ¿no? Se transforma en un paisaje que se desaparece. Pero bueno, como les decía, los artistas holandeses y flamencos sobre todo van a ser artistas que van a especializarse en otros géneros, justamente porque no están tan vinculados a la pintura religiosa. Entonces ellos van a empezar a especializarse en talleres, donde va a haber talleres que van a pintar solo paisajes marinos, otros talleres que van a pintar solo paisajes rurales, otros sobre la ciudad, otros de bodegones, y así va a explotar la especialización de los géneros artísticos. Así que eso lo hacen los del norte de Europa, y después eso por supuesto llega a las escuelas italianas y francesas, sobre todo, y españolas, que son las más importantes, que vuelven a tomar todo, ¿no? Uno de ellos es Jan Vermeer, que en realidad de Vermeer lo que van a tener mucho más incorporados son esos interiores con la ventana, ¿no?, que hace entrar una luz muy particular, que es la luz que él tenía en su estudio cuando pintaba. De Vermeer es La joven de la perla, que es una de sus obras famosas, y esta es una vista de Delft, donde él vivía, donde él aplica una perspectiva medio engañosa porque quería que le encajara todo en el cuadro, pero en realidad el punto de vista que él tiene acá, estas personas tendrían que ser enormes para encajar justamente con lo que pasa con el fondo. A pesar de eso, fíjense, lo que él está trabajando también es el ambiente, ¿no? Es una pintura más atmosférica, se está fijando en cómo se refleja la luz sobre el río. Así que también es muy interesante. Y esta pintura se las tengo que mostrar porque también es rarísima, es una de las pinturas más extrañas del Greco, que él sí era un pintor religioso, vivió en Toledo muchos años, este es su lugar de residencia en España, y justamente lo que tiene el Greco es que él trabajaba dentro de un movimiento llamado manierismo, que esto es en el siglo XVII, donde empieza a surgir esto de generar un poco más de impacto todavía con la luz y con la figura, ¿no? La figura se estiliza, él tenía una forma de pintar muy particular, lo cual también hace que cuando reconozcamos un poco, vemos un poco al Greco, lo vamos a reconocer en todos lados. Es como una pintura como, sus personajes son muy estilizados, a veces hasta surreales, o sea, casi imposibles esas figuras humanas. Y esta vista de Toledo, hay otra que es súper cartográfica, directamente donde él muestra exactamente cómo es toda la ciudad. Pero a mí lo que me fascina de esta obra es el cielo. Porque fíjense que es un cielo totalmente irreal. Este es un cielo que en la realidad nunca vimos, y él puede haber visto, puede haber captado, pero bueno, en ese momento los artistas no salían a pintar afuera, pintaban en estudio, y él le da un ambiente muy denso a su ciudad, ¿no? Eso me llama la atención, me parece que es una pintura, un paisaje que es muy importante, que está bueno que lo conozcan, porque justamente acá empieza a verse esto de las decisiones, de las elecciones que hace el artista cuando tiene que representar algo. Y acá estas pinturas igual, ¿no? Este es Van Rysdel, fíjense el cementerio judío, hasta hay un arco iris ahí, ¿no? Él está estudiando de nuevo lo atmosférico, cómo impacta el tema de la luz sobre sus modelos, ¿no? Sobre los espacios. Y son espacios además que generan un cierto misterio, ¿no? Castillos, cementerios. Esto le va a dar mucha información a los artistas del romanticismo, a quienes les gustaban estos espacios así misteriosos, o las ruinas, ¿no? Ellos van a observar esto también. Así que es súper interesante también ver cómo empiezan a buscar el tema de la luz, que va a ser un gran tema que van a desarrollar después los impresionistas.
Y Claude Lorrain, también alias Claudio de Lorena, junto con Nicolás Poussin, van a ser dos grandes paisajistas. Acá ya tenemos, en el siglo XVII ya tenemos al paisaje como género, es lo que les contaba, ¿no? Que desde Holanda, desde Flandes, se empieza a expandir el tema del paisaje como un género aparte, y bueno, estos van a ser dos artistas franceses que directamente van a trabajar sobre el paisaje. Fíjense la luz de ese puerto al atardecer, y después la otra obra que me encantó el título, no le voy a mentir, hay miles de obras de Lorrain increíbles, pero Paisaje con Apolo, cuidando los rebaños de Admeto y Mercurio robándolo, me encantó, me encantó. Fíjense que sigue apareciendo gente, personas. En Puerto del Atardecer, bueno, directamente es un paisaje urbano, donde él está mostrando más que nada la luz del momento, ¿no? Pero en el Paisaje con Apolo está contando una historia mitológica, usándola de excusa para estudiar la luz, la contraluz, digamos, ¿no? Así que me parece muy interesante todas estas búsquedas, cómo siguen encauzándose por ahí en temas que seguían de moda y que eran necesarios para vivir. O sea, los artistas representaban lo que las personas que les encomendaban tenían que hacer, ¿no? Y Nicolás Poussin, lo mismo. Acá hay un paisaje con Polifemo y otro con San Mateo y el Ángel, que son escenas históricas, religiosas. Entonces, hay un poco de fantasía ahí sobre cómo armar la escena para contar la historia, pero fíjense que los personajes son muy pequeñitos, o sea, es más interesante todo el resto de lo que pasa, por ejemplo, en el paisaje con Polifemo. A mí me encanta ese fondo con esas montañas. Primero cuando lo vi pensé que había un rayo, me encantó. Lo mismo el paisaje con San Mateo y el Ángel, hay una profundidad y una búsqueda de entender cómo se refleja la luz, que es mucho más rica que San Mateo y el Ángel, ¿no? Y vamos también a ver artistas en pleno siglo XVIII que se van a dedicar a un tipo de pintura, como les contaba, se va especializando el paisaje, y Canaletto va a ser especialista en pintar la Venecia donde él vivía, ¿no? Este tipo de pintura se llama vedutismo. Veduta significa vista de, en italiano. Entonces, esta pintura, que es urbana, es panorámica, por lo general hay un objetivo que es tratar de mostrar lo máximo posible de esa ciudad. Fíjense la Piazza San Marco, a veces reflejando cómo se mueve la gente dentro de ese lugar, pero más que nada mostrando el lugar con todos los detalles posibles. Ya les digo, eran artistas especialistas, ¿no? Y había una derivación de este tipo de pintura, que es muy interesante y que es también de corte fantástico, que se empieza a meter más con las ruinas de los lugares, ¿no? Esto se va a llamar Capriccio. Su máximo representante va a ser Giovanni Piranesi, y dentro del Capriccio lo que pasaba era que, por lo general, uno podía representar paisajes urbanos, ¿sí? Como en la Veduta, pero podía ponerle fantasía, ¿no? Esta serie de las prisiones imaginarias es la más renombrada, la más famosa de Piranesi, y fíjense que acá le está mostrando un espacio que no sabemos si es real. De hecho nos está diciendo que son prisiones imaginarias, pero todo está como pasado, ¿no? Estamos como en una ruina de una cárcel, con todo lo que eso conlleva también, ¿no? ¿Por qué una prisión? Y que la prisión esté al lado de la palabra imaginación, que es casi todo lo contrario a la prisión, ¿no? Eso es súper interesante y va a ser de gran impacto para el movimiento romántico, esta búsqueda de justamente de mostrar las ruinas. Las ruinas son grandes logros humanos echados a perder, ¿no? Gracias al tiempo. Contra el tiempo no podemos hacer nada. Podemos construir los espacios más maravillosos, pero el tiempo los va a romper. Me parece muy interesante eso. Si pueden seguir mirando esta serie de prisiones imaginarias y leyendo al respecto, es muy interesante. Y también va a ser una gran influencia para Escher, no sé si conocen al artista, que también trabajó mucho sobre esto de las escaleras, ¿no? Y estos espacios que no terminan de cerrar muy bien, que no sabemos si podrían ser reales o no. Aparentan reales, pero no sabemos
si cierran, si se quiere. Y acá con Turner ya estamos en el siglo XIX, en pleno romanticismo. Como les contaba y les digo siempre, los movimientos o las tendencias son muy, suceden en simultáneo en diferentes lugares del mundo. Y después cada artista ya a partir del siglo XIX, como justamente el romanticismo lo que propone es la subjetividad, que el artista ponga de sí un poco de emoción o de lo que tenga para decir. Lo interesante es que después cada artista va a encontrar su modo de adaptar esa tendencia a su propia pintura, ¿no? Turner particularmente era un artista que amaba la ciencia, y estamos siglo XIX, estamos en plena ebullición de la ciencia, ¿no? Y él realmente quería indagar qué es lo que pasaba con la luz. Se lo llamó pintor de la luz. A Turner, fíjense lo que es los pescadores en el mar. Es increíble esa luz de luna, ¿no? Y después la tormenta de nieve, lo mismo, pero ya se pasa a un terreno que es la abstracción. Ya es como difícil encontrar el paisaje detrás de tantas manchas, ¿no? Pero bueno, él está tratando de encontrar cómo reacciona, qué es lo que pasa con la luz en diferentes situaciones naturales muy grandes y muy terribles, ¿no? Ahí los pescadores en el mar da un poquito de vértigo también, está como en plena ola, ¿no? Esta situación de la naturaleza como algo a admirar, porque es tanto bella como terrible, porque te barre una tormenta y te morís, ¿no? Esta sensación de que el ser humano es pequeño frente a esa naturaleza indomable, ese es el sentimiento de lo sublime, que durante el romanticismo estuvo muy presente. Así que bueno, es muy interesante. Acá justamente es como el sumum de la pintura romántica, este monje frente al mar de Caspar Friedrich, donde él, por ejemplo, sí se enfrentaba como un verdadero romántico, sin ciencia, sino más bien con emoción, frente a esa naturaleza enorme, enorme, bellísima, pero enorme, ¿no? Friedrich es para seguir mirando, porque realmente su pintura es la expresión del romanticismo pasada a paisaje. Encima de Friedrich tenemos siempre el tema de que los personajes siempre están de espaldas, están puestos como para tener una escala de dónde están insertos, pero no son importantes. Es importante que se entienda la pequeñez del ser humano. Y Constable también es un artista que, en paralelo con Turner, son artistas que están muy interesados en lo atmosférico, en estudiar qué es lo que pasa con las nubes, ¿no? Cómo se reflejan las luces a través de diferentes nubes, momentos atmosféricos, ¿no? En el carro de Eno, fíjense, justamente hay una nube que como que tapa el sol y eso se ve reflejado en el agua. Y fíjense la de abajo a la derecha, es increíble, ya son directamente manchones, ¿no? También de a poco se va desarmando esa cosa tan figurativa del paisaje. Deja de tener peso también el tema de las personas. Y mientras sucede el romanticismo, también existe una gran tendencia que engloba casi todo, que se llama simbolismo, que tiene bastante que ver, tiene casi los mismos preceptos, esto de la fantasía. Me encantaba mostrarles esta obra de Böcklin, porque pintó él varias versiones sobre la Isla de los Muertos, y fíjense lo que es la luz de esta obra, es increíble. Y de nuevo, nos lleva a un lugar que puede no existir. Entonces, acá, entre el simbolismo y el romanticismo, y esto de propiciar la subjetividad, los paisajes se transforman también en fantasías, en ilusiones, en lugares donde me gustaría estar, o que reflejan mi estado de ánimo, ¿no? Entonces, me parece muy interesante que vean, aparte, bueno, es un shock total, ver esa gran luz de atrás, que viene de atrás a los personajes que están llegando a la isla, y el fondo absolutamente oscuro, ¿no? ¿Y qué hay ahí adentro? Bueno, genera muchas sensaciones de misterio. Otro artista que me encanta es Léon Spilier, no es muy conocido, y tiene, bueno, el fauno es un paisaje con una fantasía directamente mitológica muy, muy linda, pero a él le gustaba el tema de la noche,
Y hay mucho de paisaje urbano. Fíjense la frescura y la libertad con la que él está pintando, ¿no? No está buscando el detalle, está buscando el reflejo de luz. Ver cómo se refleja la luz de la noche, encima, que es dificilísimo, con las luces propias de la ciudad, por ejemplo. Sí, me parece fascinante. Spilier es un artista que hay que seguir mirando, que forma parte del movimiento simbolista. Y acá ya nos vamos a los realistas. Los artistas del realismo son esos artistas que vivían en París y se cansan de la academia, de que les digan qué pintar y cómo, y se recluyen al campo, y son los primeros artistas que empiezan a tomar análisis objetivo de la naturaleza saliendo del estudio, a tomar apuntes. Esto fue muy importante para la historia del arte occidental, porque gracias a eso surge después el impresionismo. Pero mientras tanto, Corot, y vamos a ver también a Millet, son artistas que forman parte de la escuela de Barbizon o de la escuela de Fontainebleau, que son justamente los lugares a donde ellos se iban a poner su taller y a pintar, mirando, observando directamente los fenómenos naturales en persona. Son obras que reflejan un poco también la forma de vivir. Se empiezan a mezclar con lo cotidiano, ya no hay tanta escena histórica o grandeza humana, sino que es más mostrar lo cotidiano, ¿no? Que esto también forma parte de la temática que después van a tomar los impresionistas. Y estas obras, les cuento que están en el Bellas Artes, así que pueden ir a visitarlas si alguna vez las ponen. Las suben del depósito, pero están las dos en el Bellas Artes, son muy, muy hermosas. Y este es Millet, que les contaba, en la charla de realismo trabajamos muchísimo sobre él, porque en realidad a él le interesaba mostrar la vida campesina, pero siempre con una luz muy particular. Siempre tuvo él siempre genera un ambiente muy particular. La Noche Estrellada se dice que fue como un gran impacto, una gran influencia para Van Gogh, aunque en realidad no sabemos si él vio la obra en vivo o no, o si le llegó un afiche porque su hermano Teo le mandaba los afiches. Pero bueno, fíjense la de Primavera también, es increíble. Ya, a mí me parece como que ya estamos como en un plano más metafísico, ¿no? No sé si es algo real, y es una de sus últimas, son obras de su última época, pero él siempre trabaja con esta luz que genera una atmósfera distinta, mostrando a la gente del campo trabajando el campo, mostrando con crudeza, como lo hacían los realistas, a la gente trabajando realmente, pero con una particular luz que supo usar, que era distinta a la que usaban otros artistas realistas, y le quitaba le quitaba dureza a la obra de Millet, también para seguir mirando. Estos artistas van a generar van a tener una gran influencia sobre el impresionismo, así como también el arte japonés. Acá tenemos La Gran Ola, que es una de las obras de Katsushika Okusai. Es un artista japonés que en realidad esto es una estampa, esto es un grabado. Imagínense el nivel de detalle con que trabajaba estos artistas. Y esto tiene que ver con las pinturas del mundo flotante, que es una escuela llamada Ukiyo-e, que justamente se traduce como pinturas del mundo flotante, y tiene mucho que ver con justamente la búsqueda del placer, del deleite. Es una época de prosperidad para la ciudad de Edo, que es hoy Tokio, donde se comerciaba y hay un auge de la burguesía, entonces el arte se consume de manera ávida, como si fuera cualquier otra cosa, así como también todo lo que es el ocio, ¿no? Las casas de té, las geishas. En esta época el grabado se va a usar mucho porque se va a poder vender la obra haciendo muchas impresiones, ¿no? Entonces, justamente esto es xilografía, es una plancha de madera que se pasan unas gubias, entonces uno va marcando qué es lo que no quiere que se imprima y lo que sí. Por lo general se usan varias planchas para diferentes colores o la misma para diferentes cosas, pero lo que está muy bueno es que estos artistas, tanto Okusai como Hiroshige, pudieron mostrar la ciudad, que era algo que estaba bien de moda en ese momento en Japón, mostrar cómo era la ciudad con cierto toque de sutileza y fantasía también. Fíjense que esta ola está a punto de romper sobre un barquito de marineros, está en el medio, y ahí atrás, justo en ese punto donde se está por romper la ola, está el monte Fuji.
que Hokusai tenía una fijación con el monte Fuji porque él formaba parte de una, era budista, y una de las creencias que tenían los budistas era que esta montaña tenía que ver con la vida eterna. Les voy a contar un poquito porque me gustó mucho la idea. Dice que la creencia de que la montaña está vinculada a la vida eterna tiene que ver con el cuento del cortador de bambú, que se trata de Kagulia, luz brillante, una princesa hija de la luna que depositó el elixir de la vida eterna en la cima de la montaña Fuji. Entonces, desde ese momento, que esto es en el siglo XVII, cuando ya tiene su auge, es un espacio geográfico, sagrado, ¿no? Que tiene su base en esto de la esencia de la inmortalidad. Entonces, esa montaña, la verdad es que fue representada por muchos artistas justamente por este motivo. También este punto de vista que él tiene, él es como si estuviera en el mar, que es una mirada que es muy poco probable que haya tenido. Es como si él estuviera en alta mar representando algo que está pasando ahí mismo, en ese mismo espacio. Entonces, por eso les digo, tiene un corte fantástico, porque en realidad uno, digamos, no hay forma de pintar esto si no estás ahí metido, y la verdad que Hokusai no era pescador, así que bueno. Por otro lado, en cuanto a lo que es composición, esa hermosa ola se transforma en una espiral áurea. Es una forma de componer que hace que veamos todo lo que tenemos que ver. Nuestro ojo agradece que eso que se forma, esa espiral, justamente caiga en el medio del monte Fuji. Es muy hermoso. Y acá les voy a mostrar, porque hubo más. Son todos grabados, ¿sí? Son obras realizadas con planchas de madera que se van llenando de tinta y se van imprimiendo una sobre otra. Para eso hay que tener, para que sea de esta delicadeza el trabajo, realmente hay que tener una gran habilidad técnica, ¿sí? Que en eso los japoneses realmente son increíbles. Fíjense cómo del lado izquierdo tenemos una vista con gente, ¿no? Con esto que les contaba de los momentos de ocio, el monte Fuji allá en el fondo. Y acá tenemos solo el monte, con esos mares tan como particulares, ¿no? De Hokusai. Y el otro artista que les quería mostrar, japonés, es Hiroshige, que también fue un artista muy importante, que no solo fue famoso en su Japón natal, sino también en Europa, porque como les comentaba, el tema del comercio hace que se lleven y se traigan cosas, ¿no? Y en Europa hubo un momento, siglo XIX, inicio del siglo XX, donde se interesaron mucho por los lujos exóticos. Lo exótico es todo lo que viene de afuera, ¿no? Entonces, lo africano, lo oriental, todo eso que iba entrando, lo iba consumiendo la burguesía. Y estas estampas, que justamente por ser estampas son fáciles de difundir, llegan a las Europas, y sobre todo, por ejemplo, Van Gogh las coleccionaba. Estaban fanatizados los artistas, los del impresionismo y sobre todo los del postimpresionismo, con los artistas japoneses y esta forma de representar tan sutil, ¿no? Tan bella. Fíjense los colores. Hiroshige va a usar mucho esto de un elemento importante en primer plano que después nos lleva hacia el fondo, y eso va a ser retomado incluso por el cine. Así que es realmente muy, muy interesante su trabajo, y también es muy interesante la influencia que tiene, a pesar de no estar ni siquiera en el mismo continente, ¿no? En artistas que, bueno, después también trascendieron gracias a los paisajes. Y como les contaba, este mundo del placer, ¿no? De dejarse llevar, de pasarla bien, de disfrutar el momento, se lo llama mundo flotante, ¿no? Esto del relax, y así es como aparecen estos artistas que empiezan a mostrar cómo la vida urbana les da tantos lujos, ¿no? Pero bueno, también es muy interesante cómo está representada la naturaleza acá. Y los impresionistas, como les decía, toman influencias de todos lados, y ellos van a salir a pintar ya directamente, porque justamente lo que pasa en esta época es que los pigmentos para los óleos como que son más fáciles de conseguir con esto del comercio. También aparece la fotografía, entonces la pintura ya no tiene sentido que represente las cosas como se ven.
más que nada lo que hacen los artistas es buscar un nuevo punto de vista o una nueva temática, y lo que van a hacer es empezar a salir a pintar y a tratar de encontrar la forma de mostrar el instante. Porque también, justamente, ellos también están mostrando los momentos de ocio, de disfrute, ¿no? Toda esta gente paseando por campos, con flores, es muy lindo. Pero bueno, nos habla del ocio de esa burguesía rica. Fíjense lo que es el paisaje de Berta Morisot, me parece increíblemente bello. Y cómo también se va desarmando, cómo deja de importar tanto justamente lo duro o lo estructurado del dibujo, porque ya está la fotografía para eso. Hay que encontrar una nueva forma de representar. Y Monet, me parece que es interesante seguir mirando sobre todo esta serie de los nenúfares, justamente porque él se enfoca mucho en esto de la luz y de cómo cambia momento a momento la luz de un paisaje. Así que si pueden seguir mirando, no pueden perder porque realmente muy, muy linda toda la serie. Este es su propio jardín. Así que bueno, la verdad es que no puede fallar. La van a pasar bien si siguen mirando. Y los postimpresionistas con el paisaje generan una relación que un poco continúa la del impresionismo. Ya no se trata tanto de mostrar por ahí la cultura o las costumbres de la gente, sino que retoman el tema de la luz, del color, pero también están enfocados en otros temas, ¿no? Cézanne es uno de estos artistas que lo que empieza a pensar es en volver a la estructura. Y él particularmente va a ver un paisaje que lo va a repetir una y otra vez, que va a ser este monte de Santa Victoria desde diferentes puntos de vista, un poco como lo que hacen Hokusai e Hiroshige, se paran en diferentes lugares, pero siempre con el foco puesto en el monte Santa Victoria y usando diferentes paletas de colores y desarmando para tratar de llegar a la esencia estructural, ¿no? Para él todo se circunscribía a lo geométrico. Paul Gauguin, en cambio, va a estar en otro plan. ¿Me esperan un segundito? Un momento, por favor. Disculpen, crisis familiar. Acá estoy de vuelta. Bueno, como ven, es muy diferente el paisaje de Paul Cézanne con el de Gauguin, porque justamente Gauguin lo que va a hacer es mostrar toda la belleza y exuberancia que le dan estos paisajes tahitianos, ¿no? Donde él vive, y aparte vive la vida loca, con sus miles de amantes, en un momento que se va de Francia. Así que acá el color empieza a dejar de ser el color que tiene que ser, y él empieza como a darle más fuerza. Van Gogh va a continuar un poco esta idea del color, no sé si simbólico, pero en realidad va a encontrar una forma de tener sus propias paletas, ¿no? Fíjense que diferentes las dos, pero de todos modos son muy Van Gogh. Es muy interesante encontrar justamente esta forma de pincelada. Para él la naturaleza era lo más hermoso que podía existir, por ejemplo. Entonces, él también está poniendo su propia emoción dentro del paisaje que está pintando. Él decía, si realmente amas la naturaleza, encontrarás la belleza en todas partes. Él está emocionado frente a esa naturaleza que le da tanta hermosura, y entonces lo va a utilizar para su pintura. Y Matisse ya va a formar parte de ir un paso más allá, igual que André Derain. Estos son los fauvistas, donde ellos, digamos que el paisaje para ellos es una excusa, es exuberante, es hermoso, lo que quieran, como para los postimpresionistas, como para Gauguin y Van Gogh, por ejemplo, pero realmente ellos empiezan a querer llevar más allá el tema del color.
El color ya directamente es el color que ellos le quieran poner al paisaje. Ya no es importante lo que la naturaleza me da, o copiarla o representarla de manera estricta, sino que más que nada lo que ellos buscan es esto del decorado sugestivo, ¿no? De sugerir, de hacer vibrar a la persona que está del otro lado. Y lo mismo va a pasar con Kandinsky, que incluso va a escribir un libro respecto de cómo el color tiene que ver con la impresión, o sea, justamente con la emoción de la persona que está observando, cómo el color influye en nuestra emoción. Les pongo también a Gabriel Munter, porque es un artista que no se conoce mucho, pero que hay unos paisajes de ella que son increíbles. Fue alumna y novia, digamos pareja, de Kandinsky, y en los libros casi ni aparece. No se la pueden perder, y es justamente, de nuevo, el color en su máxima potencia y la síntesis de la forma, ¿no? Ella pone solo lo esencial, no está metiéndose con los detallitos de la puertita de la casa. Lo que quiere hacer es otra cosa, está traspasando la instancia de la estructura para hacer vibrar con el color. Emil Nolde, que también formó parte del expresionismo, pero no del grupo de Kandinsky, sino del otro, que fue el grupo del puente. Nolde va a estar más en sintonía más densa, ¿no? Porque el expresionismo de Emil Nolde tiene que ver con lo primitivo, con volver a ser niños y a trabajar con las manos. Estos artistas creían mucho en eso, en lo primitivo, lo que tenemos adentro que es instintivo y con lo que nos podemos manejar, que es como un potencial creativo que todos tenemos y que como los artesanos tenemos que trabajar con las manos para aprender de nuevo a expresarnos, ¿no? Pero siempre todo muy emocional, y fíjense que acá casi no coincide ningún color con la realidad. Es absolutamente personal esta pintura. Natalia Goncharova también es una artista súper importante que trabajó dentro de una tendencia que no llegó a ser una vanguardia, que fue el rayonismo, que en realidad estaba muy conectado con el cubismo, ¿no? De nuevo, la síntesis dentro de este paisaje de bosque, donde podría haber alguna línea orgánica, no tantas rectas, ella no pone ninguna. Está seleccionando qué mostrar y cómo mostrarlo. Y les muestro a Rousseau porque es un artista que está como fuera de todo, es un artista que se lo considera uno de los primeros artistas naif. Él va a tener sus propias formas de representar paisaje que son casi como sueños, ¿no? Ilusiones infantiles. Va a pintar, no como un niño porque esto es increíble, pero sí es verdad que se va a remitir mucho a ese mundo, al mundo de lo infantil y de los sueños, de la fantasía. Con Tarsila do Amaral pasa lo mismo, lo que pasa es que ella forma parte de un movimiento que fue el movimiento antropofágico en Brasil, es una artista súper importante, que también va a encontrar una gran síntesis para lo que es el paisaje. Va a encontrar la forma de representar paisajes que la rodeaban de una forma muy particular. Y la conecto con el surrealismo porque acá tenemos ya otro tipo de paisaje. Estos artistas, lo del surrealismo, ya están trabajando con imágenes muy reales, o sea, son imágenes que reconocemos, pero que están como sacadas de contexto, parecen recuerdos, parecen sueños, son espacios que, por ejemplo, los de Giorgio de Chirico no están habitados, o si lo están, las sombras tienen casi más peso que los personajes, ¿no? A mí me encanta de Quirico con estos soles como de ocaso, ¿no? El sol se está yendo, entonces todo adquiere como una sensación extraña. Se habla del paisaje surrealista como un paisaje extrañado, porque es un paisaje que reconocemos pero que no es totalmente real y que por el ambiente o por los objetos que lo habitan nos llevan a otros lugares. Max Ernst también es surrealista, y fíjense que esto también es un paisaje, porque está representando una geografía, pero que es una geografía que está dentro de él, ¿no? Una geografía que está en su psique. Para sacarla, él tiene una técnica que tiene que ver con poner debajo de la tela, del lienzo que va a usar para pintar, algún elemento que por lo general eran elementos orgánicos, lo que él elegía, restos de rocas, de piedras, de vegetales, y los raspaba con pintura, entonces eso se quedaba ahí como si fuera textura real, ¿no?
justamente lo que él hace es llevarnos, por ejemplo, Europa después de la lluvia, implica destrucción, ¿no? Esto es casi terminando la Segunda Guerra Mundial, entonces él nos está mostrando de alguna manera un paisaje apocalíptico, a su modo. Leonora Carrington, que es una artista inglesa, que después se nacionalizó mexicana, vivió muchos años ahí, fíjense cómo ella interpreta el mundo mágico de los mayas. Acá también hay información y hay mitología, pero realmente es la artista la que encuentra una fusión o una forma de representar. Y este paisaje es un paisaje totalmente fantástico, es un paisaje que existe en su mente, nada más, y es como de alguna manera rendir homenaje a ese espacio que a ella la acoge, ¿no? A esa tierra que la hace propia. Yves Tanguy también, fíjense, esto es surrealismo, hay un paisaje y hay elementos que no reconocemos en absoluto. Esto es muy particular, la obra de Tanguy es muy particular, él era muy loco y era muy especial y se divertía mucho pintando. Entonces él realmente aplicaba esto de la mancha se transforma en un objeto que en realidad no te estoy diciendo ni qué es un objeto, ¿no? Pero esos seres o esos objetos, esas cosas, habitan estos espacios que tampoco están muy bien determinados qué son. Y Magritte utilizó el paisaje, siempre utilizó el paisaje, la figura humana, todo lo que utilizó Magritte siempre tiene que ver con esta contraposición o estas ideas de qué es la realidad, qué es real y qué no lo es, qué es realidad y qué es representación. Fíjense la condición humana, ¿no? Es un paisaje que está representado y a la vez supuestamente es real, pero en realidad nosotros también estamos viendo la representación de la representación. Y lo mismo el imperio de las luces, ¿no? Este choque de luces que se produce en un mismo espacio, ¿no? Que no se entiende muy bien cómo ese cielo con nubes tan fresco genera un contraluz tan importante. Las luces del medio que molestan muchísimo, ¿no? Pero bueno, es paisaje surrealista, algo no encaja, sería el resumen. Y después va a haber artistas que por supuesto van a encontrar su propia síntesis y su propia forma de mostrar los lugares donde viven. Georgia O'Keeffe es considerada la madre del modernismo norteamericano, y ella vivió tanto en Nueva York, que es donde se formó y donde se casó con su marido Alfred Stieglitz, como en Nuevo México, que fue el lugar donde finalmente vivió muchos años y que le encantaba ese paisaje. Pero fíjense qué increíble o qué loco que es el punto de vista que adopta para mostrar esta calle de Nueva York con esa luz que, digamos, es una forma de representar muy particular, ¿no? Esto de la pintura pulida, suave y sensual, es muy de Georgia O'Keeffe, ¿no? De hecho, las obras que más se conocen de ella no son tanto los paisajes o silos de Nuevo México, pero sino más bien esas flores, ¿no? Ella en todo lo que es naturaleza siempre trata de mostrar la belleza. Está queriendo mostrar la belleza de los espacios y como que los honra en su propia pintura. Fíjense lo que es esto, o sea, no hay forma de haber estado en ese lugar, ¿no? Esto es más surrealista si se quiere. Y bueno, es una obra ya de 1962, ¿no? Como que ya es un momento histórico para el arte que no tiene nada que ver con este tipo de pintura que ella sostiene a pesar de todo. Y bueno, a mí esta obra me parece simplemente bellísima, es sobria, no hay detalle, y es también atmosférico, nos lleva a un lugar, a mí me da sensación como de refugio, ¿no? Me da placer y tranquilidad a la vez. Helen Frankenthaler, en cambio, es una artista que trabajó dentro de lo que fue el expresionismo abstracto, que era un movimiento totalmente abstracto, pero ella cuando inició su camino, lo inició más que nada justamente con estos paisajes, ¿no? Montañas y mar es la obra con la que ella consigue su consagración, su legitimación como artista. Lo mismo Playa Baja son paisajes, solo que están de nuevo sintetizados a una forma de querer pintar. Y el expresionismo abstracto se basó mucho en el gesto del propio artista. Helen Frankenthaler tiraba las telas en el piso, eran telas enormes, y ella más que nada trabajaba con la pintura muy diluida. Esto parece acuarela, pero son obras enormes,
y son acrílicos sobre lienzo. Entonces, fíjense cómo cada arte va encontrando la forma de acercarse a la pintura y representar algo que es tan clásico como un paisaje, pero reversionándolo con los intereses de del propio movimiento, ¿no? Y estos son artistas que resurgen en un momento muy particular. Nosotros estuvimos charlando durante las charlas de arte contemporáneo. Sobre todo hablamos de el arte contemporáneo, cómo empieza a abrir camino a nuevas disciplinas, ¿no? Uno de esos movimientos que sucede dentro de la pintura, que tiene que ver mucho con ir a lo más puro y esencial de la pintura, hay una contraposición que va a ser el hiperrealismo. Sobre todo va a haber paisaje, pero también va a haber mucho de retrato, por ejemplo con Chuck Close en Estados Unidos, donde bueno, los artistas van a pintar, de nuevo van a volver a lo fotográfico. Entonces, en realidad, lo que se va a ensalzar ahí, o lo importante va a ser la habilidad técnica del pintor. Es decir, vuelven a la pura pintura, pero mostrando como si fuera una foto. Cuestionable, pero bueno. Antonio López García va a hacer estas visiones de Madrid como paisajes desolados, y encima él va a tardar miles de millones de años con cada pintura. Ahora hace poquito estuve viendo un video que me dio mucha diversión. Hay una parte de la obra de López García que a mí me interesa mucho, que es más surrealista, donde aparecen personajes que no son tan, como que están fuera de contexto, es muy, muy interesante en interiores. Y después está esto, ¿no? Que está buenísimo, pero bueno, esto, hiperrealismo, ¿no? Que se me hace como frío. Y escuchaba que había pintado un retrato de la familia real, que es una foto gigante, que encima tardó 10 años en pintarlo y lo cobró muchísimo dinero. Así que bueno, el negocio viene por ahí, tiene que ver con eso, con que justamente en Estados Unidos, donde el mercado de arte es el más fuerte, y donde hay más dinero para gastar en arte, justamente lo que se busca es eso, ver cuál es la última moda y colgarlo en casa. Entonces, bueno, esto formó parte de una de esas tendencias, el hiperrealismo, y los artistas se enfocaban en diferentes cosas. Ya les digo, Chuck Close es más, tiene más que ver con retrato, y Richard Estes siempre reflejó la ciudad, pero fíjense el nivel de detalle que tienen estas pinturas, ¿no? Es paisaje urbano, y a esta artista la descubrí gracias a que me puse a justamente buscar artistas mujeres hiperrealistas, que no conseguía mucha info, y me encantó Yvonne Jacquet, porque ella siempre está subida a un avión, y desde el avión observa su ciudad y la representa, y la verdad que tiene muchos recursos de representación. Digamos que no se repiten las obras, como sí pasa por ahí con Richard Estes, que su técnica es tan pulida que no importa lo que represente, va a aparecer una foto. Ella sí utiliza un poco más diferentes líneas, diferentes formas de representar. Pero bueno, me encantó este tipo de pintura. Y vamos a cerrar este recorrido con David Hockney, que es un artista que vende por millones y millones y millones. De hecho, esta obra es la última que se vendió, el Cañón Nichols, en una subasta por, no sé, ya no sé ni cuántos millones. Después le voy a buscar el dato, pero en fin, es un artista que está vivo, y es un artista que para mi gusto es muy interesante, porque trabajó con fotografía, trabajó con todo lo que necesitó trabajar. Incluso ahora está pintando paisajes con el iPad. Pero es un señor grande que realmente atravesó muchas etapas y no le tuvo miedo a nada, ¿sí? Y además, esto de la imagen infantil, a mí me parece muy hermoso. Esto del color absolutamente simbólico. Él no está representando, está presentando un paisaje que es su paisaje, el que a él le gustaría ver, con los colores que a él le gustaría ver, colores súper fuertes y como de una paleta, ya les digo, que parece hasta infantil. Acá sí pueden ver el tema del punto de fuga, que está muy claro, ¿no? El fondo del camino, todo va hacia ahí y nos mete. Y son obras enormes que muchas de ellas están formadas por muchos paneles de pintura, y él sale a pintar en el medio del bosque con las telas gigantes. Me encanta. Así que bueno, también es una artista para seguir mirando, muy interesante. Me gustaría preguntarles a ustedes ahora, para abrir un poco la charla, ¿cómo es su paisaje?
qué fueron tomando, qué fueron recogiendo, si hay algo que no vieron nunca y les llamó la atención.